vamos a finalizar nuestro programa conversando con el doctor Vicente Emilio Gripaldi, vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa. Siempre decimos el último bloque, pero no por eso menos importante, así que le agradecemos que se haya tomado un tiempito porque hay por ahí ciertas ideas o proyecciones que se hacen de una universidad que podría terminar intervenida y bueno, no es tan así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, a su vocación periodística, que es genuina para poder poner al alcance de los ciudadanos eh, la verdad. Sí. Entonces, por eso, ante lo que usted bien decía, quiero tranquilizar a la comunidad universitaria, porque categóricamente no habrá intervención a la Universidad Nacional de Formosa desde que se reanudó el proceso del Estado de Derecho en la Argentina desde 1983 a esta parte. Nunca se intervino una universidad pública gratuita con autarquía financiera en la Argentina. Sí. Y particularmente con todos esos, como diría doña Clotilde, esos espíritus chocarreros que decían que la asfixia financiera era para generar una conmoción interior y generar en aventureros el espíritu de intervención. Podemos decir categóricamente que no habrá intervención, más aún cuando nos sentimos respaldados por el fallo de la Cámara Federal de Resistencia, que en el expediente 3939/2021 ha fallado categóricamente en favor de la Universidad Nacional de Formosa, ha fortalecido la institucionalidad, ha fortalecido a cada uno de los cuerpos colegiados que representan los órganos de gobierno de la universidad y de cada una de las facultades de la universidad, de modo tal que desde ese punto de vista, con ese fortalecimiento de la jurisprudencia que se ha sentado en estas lides, podemos decir que los aventureros alejan su espíritu de pretender intervenir la Universidad Nacional de Formosa en virtud de ese ardid de asfixia financiera, conmoción interior y luego intentar inclusive el mismo ardid con un decreto de necesidad y urgencia cuando, para que la ciudadanía sepa, la intervención de una provincia, que es un organismo autónomo de la Constitución en un país federal, o la intervención de una universidad tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación. Se deslizaba la aventurera idea de forzar al presidente de la Nación a lograr un decreto de necesidad y urgencia en receso del Congreso de la Nación. Pero con lo que no cuentan es que el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional establece categóricamente que los decretos de necesidad y urgencia, además de ser refrendados por el jefe de gabinete de ministros del Poder Ejecutivo y todos los ministros del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete tiene 10 días para remitir el decreto de necesidad y urgencia a la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral no tiene receso. La Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para emitir despacho y a partir de ello poner ese despacho al alcance del plenario de cada una de las cámaras del Congreso de la Nación. De modo tal que, inclusive con la actuación de los diputados
en el Congreso de la Nación, en el tratamiento del presupuesto en el día de ayer y hoy, que la sesión transcurrió hasta el día de hoy, nos podemos dar cuenta de que esas aventureras ideas no tienen el eco favorable en los legisladores nacionales y pueden perfectamente esas aventureras ideas estrepitosamente chocar contra una gran pared o contra la honda de David que derrotó a Goliat. De modo tal que de esa forma podemos decir categóricamente que seguiremos luchando por la autonomía universitaria, seguiremos luchando para que el ciudadano formoseño que quiere enviar a sus hijos a estudiar en una universidad pública, gratuita, con autarquía financiera y con autonomía, puede tener la tranquilidad de que así va a ser, porque nuestra lucha se dirige en pos de la República, de un país federal, y cabalmente eso es lo que estamos haciendo. Claro. Doctor, ¿hicieron reuniones explicándole a toda la familia de la Universidad Nacional de Formosa, a los medios también, la situación sensible en la que están económicamente, ¿no? ¿Qué pasó con los fondos? ¿Cuánto le tenían que enviar? ¿De dónde? ¿Cuánto llegó? ¿Y por qué no? ¿Qué le dijeron? Bueno, para que la ciudadanía entienda y sepa, el presupuesto del año 2022 no fue aprobado por el Congreso de la Nación, de modo tal que, conforme a la Constitución Nacional, el presupuesto 2021 fue reconducido. Sí. Ese presupuesto reconducido tuvo actualizaciones hechas por el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de las facultades discrecionales que le caben y competen al presidente de la Nación. Por ejemplo, con justamente un decreto de necesidad y urgencia, ha sido actualizado en el mes de junio ese presupuesto para el año 2022 en virtud de esta galopante inflación que no puede detener aún el gobierno federal argentino. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En el mes de marzo se establecen los acuerdos paritarios por los cuales participan para los acuerdos paritarios los representantes gremiales de los trabajadores docentes, en su caso de los trabajadores no docentes, con representantes del Ministerio de Educación de la Nación, Sí. representantes del Ministerio de Trabajo, y se logran acuerdos paritarios que, sobre la base de lo que se pagaba en marzo de este año, se debía incrementar a los trabajadores no docentes y docentes de todas las universidades públicas argentinas el 41% de sus haberes. Y en el mes de agosto incrementar sobre todo ello el 7% más. Sí. ¿Qué dice la Ley de Educación Superior y en virtud de lo que reza el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional? Que es obligación del gobierno federal argentino remitir a todas las universidades los fondos pertinentes para sufragar los haberes de los trabajadores docentes, no docentes, y los gastos de funcionamiento sin perjuicio de otros gastos que pudieran urgir, como cuestiones de infraestructura y otros más, cuestiones de salud, etc. Lamentablemente, ante
adictos a premios de asfixia financiera para con la Universidad Nacional de Formosa, la Secretaría de Políticas Universitarias, que es organismo subejecutor del presupuesto nacional en lo pertinente para las universidades públicas argentinas, de Argentina, debía enviar el incremento correspondiente al 41% de lo que venía enviando en el mes de marzo, Sí. al mes de julio, y agregarle el envío del 7% más en el mes de agosto. ¿De dónde deviene esta obligación de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el órgano subejecutor del gobierno federal argentino? De los artículos 1, 2 y 58 de la Ley de Educación Superior, que es obligación del gobierno federal hacer este respaldo y este envío de fondos. No solo que no nos ha enviado los incrementos correspondientes a la Universidad Nacional de Formosa para sufragar haberes de los trabajadores para el mes de julio y el mes de agosto, sino que ya ha menguado los gastos de funcionamiento, que eran 22 millones, de los cuales en los meses de mayo y junio solo envió el 50%. Y en los meses de julio y agosto solo envió el 10%. Después voy a hablar de lo de septiembre, que es estrepitosamente desastrosa la actuación de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministro de Educación de la Nación. ¿Por qué me voy a detener aquí? Porque la intencionalidad era generar justamente esa conmoción interior que el profesor especialista en docencia universitaria, Augusto César Parmeter, rector, que fue reelecto rector de la universidad, no pudiera asumir en ese marco de inestabilidad. Pero merced a la muy buena administración como buen matemático que es, ha logrado que los recursos propios de la universidad pudieran respaldar ese déficit en el envío que le cabe la responsabilidad al gobierno federal argentino. De modo tal que alguno dirá, bueno, gastos de funcionamiento, no tiene importancia, todo tiene importancia. Y le voy a explicar para que la ciudadanía sepa la importancia de los gastos de funcionamiento. Con los gastos de funcionamiento se respalda las becas de los estudiantes universitarios, se respaldan los insumos para la atención primaria de la salud, que, dicho sea de paso, el Centro de Atención Primaria de la Salud fue construido en la administración del especialista rector Parmeter, y en ese Centro de Atención Primaria de la Salud se brinda un servicio espectacularmente bueno para todos los miembros de la comunidad universitaria en lo que hace a atención primaria de la salud. ¿Qué más se cubre con gastos de funcionamiento? Se cubre alejar la amenaza del dengue, porque hay que comprar combustible para que las máquinas corten el pasto, no hayan cacharros con agua, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Se paga la energía eléctrica, el agua, el servicio de internet y hasta
se suministra a los estudiantes, como se hizo en la pandemia, se ha suministrado, se les ha dotado de tablets, se les ha dotado de pendrivers y hasta de los dossiers que los docentes de cátedra preparaban para darles cobertura ante la dificultad de frecuentar y asistir a una biblioteca para abrevar en el saber científico correspondiente. De modo tal que no es poca cosa la que se hace con los gastos de funcionamiento, es muchísimo. Y uno se pregunta, doctora, ¿así cómo sigue funcionando si cada vez hay menos ingresos? Como le dije anteriormente, mediante los recursos propios de la universidad, brillantemente administrados porque hay que saber por el profesor Parmeter. Es más, fíjese la sabiduría y el tino del profesor Parmeter, que en el mes de febrero tenía la posibilidad, dada la ecuación financiera, de poder construir los albergues estudiantiles. Y su buen tino, ya con lo que nos hicieron en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que tuvimos que impulsar los reclamos administrativos con el apercibimiento que sería vía judicial correspondiente, nos han subsanado al 28 de diciembre los 3 meses que nos adeudaba la Secretaría de Políticas Universitarias, donde ya desplegaron esa intencionalidad de deterioro en virtud de que la Asamblea Universitaria se constituía en el mes de noviembre, más concretamente el 25 de noviembre del año próximo pasado. Entonces, con esos mecanismos y ardides, se ha intentado deteriorar la vida institucional de la universidad, que hoy se ve fortalecida merced a la buena voluntad, al espíritu de lucha de los integrantes de la comunidad universitaria y que hace todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Y gracias a ello tenemos el respaldo de la Cámara Federal de Resistencia, que por unanimidad los magistrados han fortalecido e inclusive han defenestrado a esa asamblea trucha que iban a hacer en el local de un consejo profesional, que no lo voy a nombrar porque sería lamentable hacer saber a la comunidad quienes se han prestado a toda esa conjugación, y que la justicia les ha dicho que no les corresponde y que no vale nada de lo resuelto en esas asambleas Mucho truchas. Trabajo para los abogados, me parece, el año pasado. ¿No? Sí. No solo el año pasado, sí. El presente año. También. Y, sí. A Dios gracias, el equipo de abogados de la Universidad Nacional de Formosa es un equipo genial, donde cada uno de los colegas con los cuales tengo el inmenso placer de trabajar, han desplegado su sabiduría jurídica, científica, administrativa, legal, de modo tal de ponerle coto a todo avieso intento de deterioro a la institucionalidad universitaria, y han dicho categóricamente, cuando el 22 y el 24 de septiembre del año próximo pasado intentaban, mediante una asamblea deleznable, dar un golpe de Estado, han generado lo que dice la Constitución en el artículo 36, el derecho de resistencia a la opresión de un absolutismo que pretendía ingresar a la universidad por vías non santas. Claro. Muchas gracias por haberse tomado este tiempo a venir a contarnos. Espero que no sea la primera vez, espero que sea también por otros temas más alentadores, aunque siempre es bueno hacer una pausa y empezar a contarle a la gente cómo está todo. Así que esperamos tenerlo nuevamente cuando pueda, para darnos más datos, ¿no? Le comento, sí. Tenemos muchas cosas alentadoras para comentarles a la ciudadanía, sí.
Por ejemplo, hoy a las 18 horas en la Facultad de Humanidades se hacen inauguraciones espectaculares, 18:30 inauguraciones de murales. Ay, qué lindo. Sí. En la Facultad de Humanidades. Hoy, sin perjuicio de ello, tenemos muchísimas cosas extraordinarias para contar. Por ejemplo, se ha acreditado la carrera de contador público por la CONEAO. Por ejemplo, se han hecho nuevos concursos docentes. Por ejemplo, tenemos nuevos posgraduados en la universidad con el título de doctor. Entonces, tenemos muchas cosas que desde el punto de vista académico podemos explicar y poner al alcance de la comunidad para que vean que pese a todo lo que nos hacen, nosotros seguimos luchando con lo poco que tenemos para que la autonomía universitaria pueda redundar en un servicio al habitante de esta parte del planeta y disfrutar para que esa herramienta de la educación sea la herramienta de movilidad social ascendente de cualquier ser humano, sea que tenga riqueza o que no la tenga, cualquiera fuere su estado socioeconómico. Mediante la educación puede superarse él, superar su familia y, en definitiva, brindar la felicidad del pueblo todo. Por eso apostamos a esta lucha, a la importancia de la universidad para brindar este servicio, y como cuando usted quiera, me invita, venimos, explicamos aquellas cosas hermosas que hace la universidad en favor de nuestro pueblo. Bueno, ya tomamos el compromiso, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo. Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.